Cuando caminas por las estrechas calles de los antiguos pueblos europeos, es posible que pases junto a edificios que han estado en pie desde la Edad Media. Es asombroso pensar que algunas de estas casas han sobrevivido guerras, incendios, tormentas y siglos de uso, todo sin tecnología de construcción moderna. Para entender cómo los constructores medievales crearon estructuras tan duraderas que aún podemos visitarlas hoy en día, primero debemos analizar las diferentes clases sociales que vivían en ellas, ya que la calidad y las técnicas de construcción variaban drásticamente dependiendo de tu posición en la sociedad medieval. La sociedad medieval era como una gran pirámide, en la que cada nivel desempeñaba un papel crucial para que todo funcionara sin problemas. En la cima estaban la realeza, los reyes y reinas, que vivían vidas de lujo mientras tomaban decisiones importantes sobre guerras, leyes e impuestos. Básicamente, estas personas nacían con el boleto ganador de la lotería medieval, ya que su poder se transmitía a través de linajes familiares. Justo debajo de ellos estaban los nobles, que poseían enormes extensiones de tierra y pasaban sus días administrando sus propiedades, organizando lujosos banquetes y de vez en cuando uniéndose al rey en la batalla, aunque probablemente deseaban poder saltarse esa parte. La clase media es donde las cosas se ponían interesantes. Estos eran los emprendedores medievales, los mercaderes que vendían productos en el mercado, los artesanos habilidosos que podían convertir un trozo de madera en una obra maestra y los maestros de gremios que dirigían la versión medieval de las escuelas de oficios. No nadaban en oro como los nobles, pero podían permitirse una alimentación decente y tal vez incluso un segundo par de zapatos, lo cual era un gran lujo en aquella época. Luego estaban los campesinos, que representaban aproximadamente el 90% de la población. Estos trabajadores incansables eran la columna vertebral de la sociedad medieval, aunque probablemente no recibían mucho reconocimiento por ello. Trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando alimentos para todos los demás, mientras apenas lograban conservar lo suficiente para sí mismos. Algunos eran campesinos libres, lo que significaba que podían moverse y elegir su trabajo, mientras que otros eran siervos, prácticamente atados a la tierra de su señor en una especie de contrato laboral permanente, pero con más barro y sin días de vacaciones. Cada clase tenía funciones específicas que mantenían el funcionamiento de la sociedad medieval. La realeza y los nobles se suponía que protegían a los demás, aunque a veces parecían más interesados en proteger sus bodegas de vino. También actuaban como jueces, resolviendo disputas entre sus súbditos. Imagina una versión medieval de la jueza Judy, pero con el poder real de enviar a la gente al calabozo. La clase media mantenía la economía en movimiento al fabricar y vender productos. Creaban gremios que eran como sindicatos medievales mezclados con departamentos de control de calidad. ¿Querías convertirte en herrero? Más valía que pasaras años como aprendiz aprendiendo a no quemarte las cejas antes de que el gremio te permitiera abrir tu propio taller. Los campesinos tenían el papel más físicamente exigente. Cultivaban la tierra, criaban ganado y, en general, proporcionaban todo el alimento. Sin ellos, todos los demás habrían pasado hambre, incluidos los nobles en sus castillos llenos de lujos. También tenían que pagar impuestos en forma de cosechas y trabajo, lo que probablemente hacía que la temporada de impuestos moderna pareciera un paseo por el parque. La iglesia también desempeñaba un papel enorme, con líderes religiosos que se movían entre varias clases sociales. Proporcionaban educación, aunque principalmente a niños de familias adineradas, ayudaban a los pobres cuando no estaban ocupados construyendo catedrales elaboradas y, en general, intentaban mantener la brújula moral de todos apuntando en la dirección correcta. Un dato fascinante sobre la sociedad medieval es que la movilidad social era casi tan rara como encontrar un campesino con una dentadura perfecta. Si nacías campesino, lo más probable es que murieras campesino. Sin embargo,
Hubo algunas personas astutas que lograron ascender en la escala social a través de la educación, generalmente uniéndose a la iglesia o convirtiéndose en artesanos altamente capacitados. Era la clásica historia medieval de pasar de harapos a harapos ligeramente mejores. Todo el sistema se mantenía unido por algo llamado feudalismo, un término elegante para decir, te protegeré si trabajas para mí y me das cosas. No era precisamente justo, pero mantuvo el orden durante siglos. Aunque los campesinos probablemente tenían algunas palabras elegidas para describir este acuerdo, las guardaban sabiamente para sí mismos, ya que los nobles medievales no eran conocidos por su sentido del humor cuando se trataba de críticas. La estructura de la sociedad medieval no solo moldeó cómo vivían y trabajaban las personas, sino que literalmente dio forma a la construcción de sus ciudades, esculpiendo las jerarquías sociales en piedra y argamasa. Las ciudades medievales eran como pasteles de varias capas de estatus social, excepto que, en lugar de un dulce glaseado entre las capas, tenían calles estrechas y sinuosas que probablemente no habían visto una buena limpieza desde que los romanos abandonaron la ciudad. Estas ciudades crecían en un patrón circular, con los edificios más importantes en el centro. En el corazón de la ciudad se erigía una imponente catedral que apuntaba hacia el cielo o un castillo que dejaba en claro quién mandaba. A veces, ambos, por si alguien olvidaba quién dirigía el espectáculo. Los barrios más ricos se extendían desde este centro como ondas en un estanque, pero en lugar de volverse más débiles, se volvían progresivamente más estrechos y malolientes. Los comerciantes adinerados y los artesanos más hábiles reclamaban los mejores terrenos cerca del centro, lo suficientemente cerca como para oler el incienso de la catedral, pero lo bastante lejos de los muros exteriores como para evitar ser los primeros en enfrentarse a cualquier ejército invasor. Los agentes inmobiliarios medievales realmente tenían que considerar diferentes puntos de venta en aquella época. Hablando de muros, estos eran el equivalente medieval de una comunidad cerrada, solo que, en lugar de mantener alejados a los vendedores ambulantes, estaban diseñados para detener ejércitos enteros. Estas enormes barreras de piedra podían alcanzar los 10 metros de altura y 4 metros de grosor, haciendo que los sistemas de seguridad modernos parecieran un juego de niños. Las ciudades solían tener entre 2 y 8 puertas, que se cerraban al atardecer, lo que significaba que si llegabas tarde a casa, tendrías que dar una explicación a unos guardias bastante malhumorados. Los barrios de clase media eran un laberinto de casas con entramado de madera, apretadas unas contra otras como sardinas enlatadas. Estas zonas estaban organizadas por gremios y oficios. Encontrabas la calle de los curtidores, que todo el mundo evitaba por el hedor, la calle de los panaderos, que todos adoraban por razones obvias, y el barrio de los herreros, donde el ruido hacía imposible oír tus propios pensamientos. Era como un centro comercial medieval, solo que con más riesgo de incendios y pestes. A medida que te acercabas a las murallas exteriores, las cosas se volvían cada vez más interesantes. Y por interesantes, queremos decir difíciles para cualquiera con un sentido del olfato sensible. Los residentes más pobres vivían en diminutas chozas de madera amontonadas contra los muros de la ciudad. Estos barrios estaban tan densamente poblados que los vecinos literalmente podían extender la mano por la ventana y estrecharse la mano con los del otro lado de la calle, aunque probablemente trataban de evitarlo durante la temporada de peste. Las calles de las ciudades medievales no eran solo caminos para caminar, eran el equivalente a una sala de usos múltiples. Los mercados surgían en cada esquina, los animales deambulaban libremente dejando sus inevitables huellas, y los aprendices trabajaban justo afuera de los talleres de sus maestros. El ruido era constante, martillazos de carpinteros, gritos de vendedores, discusiones entre abogados. Algunas cosas nunca cambian. Y, de vez en cuando, aparecía el pregonero anunciando lo que el rey había desayunado esa mañana.
Uno de los aspectos más fascinantes de la planificación urbana medieval era la completa falta de planificación. Las calles se formaban de manera natural según el tráfico peatonal, lo que explica por qué los centros históricos de muchas ciudades europeas hoy en día parecen un plato de espaguetis arrojado contra una pared. Las únicas calles rectas eran generalmente restos de antiguas calzadas romanas, que destacaban como una flecha en un pajar. Las fuentes de agua eran cruciales. Pozos y fuentes se distribuían por la ciudad, sirviendo como los refrigeradores de agua medievales donde la gente se reunía para chismorrear sobre el último escándalo de la corte real o quejarse de los impuestos, una tradición atemporal. Los ríos que atravesaban las ciudades eran una bendición y una maldición. Perfectos para el comercio y el lavado de ropa, pero no tan buenos cuando se desbordaban o cuando alguien río arriba decidía deshacerse de algo poco higiénico. El diseño de la ciudad también reflejaba sus necesidades de seguridad. Las calles más anchas solían formar círculos alrededor del centro, permitiendo a los defensores moverse rápidamente entre diferentes partes de la muralla en caso de ataque. Estas mismas calles también se utilizaban para desfiles y festivales, lo que demuestra que los urbanistas medievales entendían el concepto de diseño multifuncional, aunque no planificaran mucho más. Si bien el trazado de la ciudad priorizaba la defensa y la celebración, los edificios individuales contaban sus propias historias de ingenio medieval y economía, especialmente en las viviendas de la creciente clase mercantil. La clase media de la época vivía en casas que harían que los inspectores de construcción modernos tuvieran pesadillas, pero en realidad, estas estructuras eran bastante ingeniosas para su tiempo. La típica casa de la clase media se construía con una técnica llamada entramado de madera. Enormes vigas de madera se encajaban como un rompecabezas gigante, y los huecos se rellenaban con wattle and daub, una mezcla de palos, barro y estiércol animal. Sí, has leído bien. Estas casas solían costar entre 2 y 3 años de salario de un artesano cualificado, lo que equivalía aproximadamente a 1.500 días de pan. La planta baja solía albergar una tienda o un taller que daba a la calle, donde el propietario podía vender sus productos o ejercer su oficio. Detrás de este espacio se encontraba la cocina, con un hogar que servía tanto para cocinar como para proporcionar calefacción central medieval. El humo de la chimenea ascendía por la casa y finalmente encontraba una salida a través de agujeros en el techo, lo que convertía estas viviendas en los primeros edificios del mundo conservados por humo. Tus ropas siempre olían a barbacoa, pero al menos no pasabas frío. Las plantas superiores albergaban las habitaciones, con cada piso siendo una gran estancia dividida por tapices colgantes o paneles de madera. La privacidad no era precisamente un punto fuerte en la Edad Media. Toda la familia solía dormir en la misma habitación, junto con cualquier aprendiz que viviera con ellos. Las camas eran plataformas elevadas rellenas de paja, que se cambiaba una vez al año si tenía suerte, o nunca si no. Además, la gente dormía sentada porque creían que acostarse completamente invitaba a la muerte, aunque esto probablemente tenía más que ver con evitar el humo que con cualquier superstición. El almacenamiento se aprovechaba en cada rincón posible. Ingeniosos armarios empotrados y baúles guardaban de todo, desde herramientas hasta textiles. Las ventanas estaban cubiertas con pergamino aceitado o finas láminas de cuerno animal en lugar de vidrio, ya que este era astronómicamente caro. Estas cubiertas translúcidas dejaban entrar algo de luz mientras mantenían fuera la mayor parte de la lluvia y solo parte de las corrientes de aire. La gente medieval tenía una gran resistencia al frío. Un detalle particularmente interesante eran los pisos superiores en voladizo, que sobresalían aproximadamente 60 centímetros más que el nivel inferior. Esto no era simplemente un capricho arquitectónico, sino una forma inteligente de ganar espacio habitable sin pagar más impuestos, ya que en la mayoría de las ciudades medievales,
Los impuestos sobre la propiedad se basaban en el tamaño de la planta baja. Además, ayudaba a que la lluvia no golpeara directamente las paredes inferiores y proporcionaba un pequeño refugio para los peatones. Sin embargo, caminar por una calle llena de edificios con voladizos se sentía un poco como estar en un túnel que se cerraba lentamente. El mobiliario dentro de estas casas era sorprendentemente minimalista según los estándares actuales. La mayoría de los muebles eran multifuncionales. Las mesas se plegaban contra las paredes, los baúles servían tanto para almacenamiento como para asientos, y las camas a menudo se usaban como bancos durante el día. El objeto más costoso de la casa solía ser la olla de cocina, que podía costar tanto como una vaca, y, de hecho, a menudo se mencionaba específicamente en los testamentos. Estas casas no eran solo hogares, sino inversiones que podían pasar de generación en generación. Muchas familias de clase media alquilaban habitaciones o incluso pisos enteros para complementar sus ingresos, creando versiones medievales de edificios de apartamentos. Algunas de estas estructuras aún se mantienen en pie en lugares como York, Inglaterra, y Estrasburgo, Francia, aunque a menudo están inclinadas en ángulos que harían que la Torre de Pisa se sintiera orgullosa. Pero, ¿quiénes eran los responsables de construir estas maravillas arquitectónicas? La respuesta está en los altamente cualificados artesanos que aprendían su oficio a través de años de aprendizaje. Construir una casa medieval era como organizar un enorme proyecto en equipo, solo que, en lugar de presentaciones de PowerPoint, la gente levantaba enormes vigas de roble. El proceso comenzaba con el maestro carpintero, quien no era solo un hombre que sabía manejar un martillo. Era una combinación de arquitecto medieval, ingeniero y jefe de proyecto en una sola persona. Estos maestros pasaban al menos 7 años como aprendices, aprendiendo desde las uniones básicas de la madera hasta complejos cálculos estructurales, aunque probablemente no los llamaban así. El primer paso era la obtención de materiales, y aquí es donde las cosas se ponían interesantes. Los robles utilizados para las vigas principales debían tener al menos 60 años y se seleccionaban cuidadosamente durante el invierno, cuando la savia estaba en su punto más bajo. Talar estos gigantes era solo el comienzo. Luego, debían ser moldeados y dejados secar durante otro año antes de poder ser utilizados. Mientras la madera se secaba, los trabajadores excavaban los cimientos y reunían otros materiales, como piedra para la base de la casa. Nadie quería que su elegante estructura de madera se asentara directamente sobre el suelo y terminara pudriéndose. Equipos de trabajadores especializados desempeñaban diferentes funciones. Los aserradores, encargados de cortar los enormes troncos en piezas utilizables, trabajaban en parejas con sierras gigantes de 2 personas, donde uno de ellos tenía la desafortunada tarea de estar en un hoyo debajo, recibiendo una lluvia constante de aserrín durante todo el día. Las marcas de los carpinteros encontradas en maderas medievales muestran que utilizaban un ingenioso sistema de numeración para asegurarse de que cada pieza encajara en su lugar. Algo así como unas instrucciones medievales de IKEA, pero con menos llaves Allen y probablemente con muchas más maldiciones en el proceso. El tiempo de construcción variaba según el tamaño y la complejidad de la casa, pero la mayoría de las viviendas de la clase media tardaban entre 3 y 6 meses en completarse. El marco de madera se ensamblaba primero en el suelo, como un gigantesco rompecabezas, y luego se levantaba sección por sección con la ayuda de cuerdas, poleas y una multitud de personas empujando y tirando. Era un evento tan importante que todo el vecindario solía participar, en un estilo similar a las tradicionales construcciones comunitarias de graneros, pero probablemente con más cerveza de por medio y muchas menos normas de seguridad de las que tendríamos hoy en día. Transportar los materiales hasta el lugar de construcción era toda una aventura. La piedra generalmente se extraía de la cantera más cercana, pero si en la zona no había piedra de buena calidad, debía transportarse en carretas o por río desde varios kilómetros de distancia. La arcilla para el Watteland Daub
provenía de excavaciones locales, mientras que la cal para el mortero se quemaba en hornos ubicados a las afueras del pueblo. El olor era aparentemente tan desagradable que se aprobaron leyes para que estos hornos fueran construidos en la dirección del viento. La paja y el pelo de animales, utilizados para unir la mezcla, provenían de granjas locales. Nada se desperdiciaba en la construcción medieval. Incluso el pelo de las ovejas de tu vecino podía terminar en las paredes de tu casa. Lo más fascinante era cómo estos constructores trabajaban sin herramientas eléctricas ni equipos modernos de medición. Usaban cuerdas con nudos espaciados a intervalos específicos para medir, plomadas para asegurarse de que las paredes estuvieran rectas y plantillas de madera para cortar las uniones. Sus herramientas eran sorprendentemente similares a las de los carpinteros actuales, aunque con más madera y menos plástico. Cinceles, hachas, azuelas y sierras eran cuidadosamente mantenidas y a menudo pasaban de generación en generación como valiosos objetos familiares. Una innovación particularmente ingeniosa era el uso de madera verde, sin secar, para ciertas partes del armazón. A medida que se secaba, la madera se contraía y apretaba las uniones, haciendo que toda la estructura se volviera más resistente. Era como una versión medieval de las tuercas y tornillos autoadaptables, solo que este proceso podía tardar años en completarse. Durante este tiempo, la casa crujía y gemía mientras la madera se asentaba, lo que dio origen a muchas historias de fantasmas que probablemente tenían más que ver con la física que con lo paranormal. La artesanía en estas construcciones era tan precisa que muchas han sobrevivido durante siglos, superando a innumerables edificios modernos. Cada unión, cada viga y cada clavija fueron colocadas con un propósito, utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación por constructores experimentados. Estas casas no eran solo viviendas, sino testimonios del increíble nivel de ingeniería y habilidad de la época medieval. Mientras estos hábiles artesanos se dedicaban a construir casas para la clase media, en otro nivel completamente diferente, se llevaban a cabo construcciones mucho más grandiosas para la nobleza y la realeza. Las casas de nobles y monarcas llevaban la arquitectura medieval a un nivel completamente nuevo, literalmente, ya que algunas de sus torres alcanzaban alturas de más de 24 metros. Estos magníficos edificios estaban construidos principalmente de piedra, y no solo para mostrar riqueza, aunque eso definitivamente era parte de la razón. Las edificaciones de piedra eran capaces de resistir ataques, incendios y la prueba del tiempo. Sus muros solían tener entre 2,5 y 3 metros de grosor en la base, utilizando una técnica llamada mampostería con núcleo de escombros, donde dos muros exteriores de piedra tallada rodeaban un núcleo relleno con escombros y mortero. Era como un sándwich de piedra medieval capaz de detener flechas y resistir armas de asedio. El costo de estas residencias palaciegas era astronómico. Una gran casa solariega podía costar el equivalente a 850 años de salario de un artesano cualificado. Y eso sin contar el mobiliario interior, que incluía lujos como ventanas de vidrio, cada una con un precio similar al de una pequeña granja, tapices elaborados para mantener fuera las corrientes de aire y suficientes platos de oro y plata para alimentar a un ejército, lo cual, en ocasiones, era necesario. Hablando de ejércitos, estas casas necesitaban una verdadera legión de sirvientes solo para mantenerse en funcionamiento. Un hogar típico de la nobleza empleaba entre 30 y 50 criados en diversas funciones. Había los encargados básicos del hogar y los cocineros, pero también puestos especializados como el guardián del guardarropa, básicamente un estilista personal medieval, el maestro de caballos, responsable del transporte, e incluso catadores de comida profesionales, posiblemente el trabajo más peligroso en el mundo medieval. La jerarquía del personal era más compleja que el organigrama de una corporación moderna. Los interiores estaban diseñados para impresionar. El gran salón era el corazón de estas casas.
con techos lo suficientemente altos para que el humo de la chimenea central pudiera elevarse por encima de las cabezas de los comensales. Las casas más sofisticadas contaban con chimeneas, una tecnología revolucionaria en ese momento que realmente sacaba el humo de la casa en lugar de simplemente esperar a que encontrara su propia salida. Las ventanas se colocaban estratégicamente para proporcionar tanto luz como defensa, muchas con asientos empotrados en los gruesos muros donde las damas podían sentarse a bordar mientras vigilaban a los visitantes que llegaban o a posibles ejércitos invasores. El almacenamiento estaba diseñado para el largo plazo. Estas casas incluían enormes sótanos para mantener los alimentos y el vino a temperaturas constantes, así como habitaciones fortificadas para guardar objetos de valor. Las cocinas solían estar en edificios separados para reducir el riesgo de incendios, ya que en la Edad Media no existía el seguro contra incendios. Algunas casas incluso contaban con sistemas de plomería primitivos, donde el agua de lluvia se recogía del techo y se distribuía a través de tuberías de plomo. Aunque, considerando lo que sabemos hoy sobre el plomo, quizás los campesinos estaban mejor con sus simples pozos. Los métodos de construcción garantizaban que estos edificios perduraran durante siglos. Los cimientos se excavaban profundamente en la roca madre. Las piedras se moldeaban meticulosamente para encajar perfectamente entre sí, a menudo con grapas de hierro y plomo fundido entre ellas para mayor estabilidad. Los techos se construían con enormes vigas de roble, muchas de las cuales siguen en pie hoy en día, después de 500 años. La madera provenía de árboles de hasta 200 años de antigüedad, lo que significa que algunas de estas vigas comenzaron a crecer durante el Imperio Romano. Sin embargo, mientras estas magníficas residencias se alzaban como símbolos de riqueza y poder, justo afuera de sus muros, las viviendas de la gente común contaban una historia completamente diferente. El marcado contraste entre las mansiones nobiliarias y las casas campesinas reflejaba perfectamente la desigualdad medieval. Mientras los nobles se preocupaban por elegir el tapiz adecuado para su salón del trono, los campesinos solo esperaban que su techo resistiera otro invierno. Las casas campesinas eran diminutas, generalmente de una sola habitación, que medía unos 3,5 por 7 metros. Eso es más pequeño que la sala de estar de la mayoría de las casas modernas. Sin embargo, familias enteras, junto con sus animales, vivían en este espacio. Los animales no estaban ahí por compañía, sino porque proporcionaban calor corporal esencial durante el invierno, aunque probablemente no generaban la mejor experiencia aromática. La construcción de estas humildes moradas era rápida y rudimentaria, literalmente. La técnica más común era la construcción en cruc, donde dos grandes vigas curvas formaban una estructura en forma de A. No eran vigas de roble elegantes, sino los mejores troncos que los campesinos podían encontrar o que el señor feudal les permitía cortar en su bosque. Las paredes se hacían con wattle and daub, pero a diferencia de las casas bien construidas de la clase media, los campesinos usaban lo que tuvieran a mano: paja, barro, estiércol e incluso huesos de animales mezclados en los materiales de las paredes. Reciclaje medieval en su máxima expresión. El techo solía ser de paja, que debía reemplazarse cada pocos años. Un buen tejado de paja podía durar hasta 5 años si tenías suerte, pero la mayoría de los campesinos no podían permitirse materiales de calidad o techadores especializados. En su lugar, reparaban sus techos cada año con cualquier material vegetal disponible, como juncos, brezo o incluso césped. En los años particularmente duros, no era raro ver casas campesinas con techos verdes y cubiertos de hierba, como una especie de ecohogar medieval accidental. El suelo solía ser simplemente tierra compactada, a veces cubierto con juncos o paja para aislarlo. Con el tiempo, estos suelos se hundían ligeramente debido al tráfico constante y a la limpieza, lo que hoy en día los arqueólogos llaman emocionadamente características subterráneas, aunque en realidad solo eran hoyos donde se acumulaba el agua cuando llovía.
Algunos campesinos cavaban canales de drenaje alrededor de sus casas, aunque estos a menudo se convertían en alcantarillas improvisadas, haciendo que el patio delantero oliera como un baño portátil en una feria medieval. El mobiliario era mínimo y rudimentario. La mayoría de las familias tenían una única mesa y, con suerte, un banco o dos. Las camas eran un lujo. La mayoría dormía sobre montones de paja en el suelo. La característica central de la casa era el hogar, un simple fogón en el centro de la habitación, con el humo escapando por un agujero en el techo. Esto significaba que la casa estaba constantemente llena de humo o helada, dependiendo de si el fuego estaba encendido o no. Una verdadera elección entre dos males. Estas casas solían durar entre 20 y 30 años antes de necesitar ser completamente reconstruidas. Puede parecer poco tiempo, pero considerando que se construían en unas 2 semanas con materiales recogidos en los alrededores, no era una mala inversión. Además, cuando tu casa estaba hecha principalmente de materiales biodegradables, reconstruirla era menos como una obra moderna y más como un proceso muy ambicioso de compostaje. Aunque la mayoría de estas casas de campesinos han desaparecido hace tiempo, es increíble pensar que muchos de los edificios de piedra más grandiosos y las robustas casas con armazón de madera de la época medieval siguen en pie hoy en día. Son un testimonio del talento artesanal y la ingeniería medieval. Desde la más humilde cabaña de campesino hasta el castillo más majestuoso, cada tipo de vivienda medieval cuenta su propia historia de supervivencia, ingenio y la capacidad humana de crear hogares adaptados a sus necesidades, sin importar su estatus social.